Vale, bueno, hola a todos. Empezamos con que las tres diferencias en cuanto al repaso de ayer es isómero, estereoisómero y enantiómero. El isómero podríamos decir que es aquella molécula que estructuralmente es distinta, pero la fórmula molecular es igual. ¿Qué es el estereoisómero? El estereoisómero es lo mismo, sino que su estructura en el espacio es distinta, ¿vale? O sea, es un tipo de isómero, entonces no tiene más, o sea, esto lo sabéis. Pero ¿qué es un enantiómero? El enantiómero ya quizás solo ocurre cuando la molécula que es un estereoisómero tiene un carbono quiral. Y recordamos que el carbono quiral era lo mismo que decir el carbono asimétrico, o sea que tiene las cuatro valencias o los cuatro radicales distintos, ¿vale? Simplemente es eso. No sé si te ha quedado claro, pero como definición es esa, es como isómero, después un subtipo estereoisómero y un subtipo el enantiómero. Hay más, pero bueno, se estudian sobre todo en las carreras de bioquímica. En ciencias de la salud solo se menciona el isómero y punto, ya está. Bien. Vale, os comparto ya el tema. Eh, un segundo. Perdón, es que como no me salta si no sé si tenéis la opción de levantar la mano, porque es que así suena en el ordenador pipí, y entonces eh, puedo darme cuenta. Bien, el epímero es un estereoisómero pero que solo difiere en uno de sus grupos. Por ejemplo, puede ser que tengas cinco carbonos y que los cinco estén a la izquierda, el OH, por ejemplo, pero que en este epímero de la molécula a la cual te refieras, el OH esté al otro lado, ¿vale? Entonces simplemente sería eso. Yo ahora mismo no me sé las relaciones entre, por ejemplo, entre los glúcidos, pues la treosa es epímero de yo qué sé, ¿sabes? De la eritrosa, pues no, eso no me lo sé, pero la definición es esa. A mí no me ha dejado abrir el link de ayer. No sé qué link te refieres, pero bueno, no os preocupéis porque mira, me pone que en Edmodo ya están subidos los archivos, ¿vale? De proteínas y de lípidos. Entonces, bueno, poco más os puedo decir. Es que están ahí los apuntes, ¿vale? Ah, del vídeo. No, porque es que no lo he colgado todavía. Estaba esperando a subir el vídeo de ayer de la clase para poderlo colgar todo junto. Vale. Estamos un poco reorganizándonos porque como hemos tenido que hacer el calendario y luego tenemos que hacer lo de las entregas de vuestras tareas del examen. Bueno, y luego a la vez estamos pensando en cómo haceros el examen porque es una cosa bastante compleja. Pero bueno, no os preocupéis. Bien, pues empezamos. Si tenéis, ya os digo, alguna duda más antes de empezar o del examen o de alguna sugerencia que a veces me hacéis por privado o lo que sea, pues me lo decís que para eso estamos, para facilitaros. Bien. Vale, pues empezamos con los lípidos, pero en la parte que nos quedamos. Como os digo, levantad si tenéis alguna duda para que lo escuche y así no, porque no veo el chat. Entonces, empezamos aquí, que es donde nos quedamos, ¿vale? Como ya os digo, es un repaso y bueno, simplemente, vale, voy. Un segundo, ¿dónde está el chat ahora? Los apuntes están en Edmodo, os los puedo enseñar, mirad, aquí. O sea, vosotros entráis a la clase y entonces aquí, bueno, pues en el apartado de bioquímica, en en el apartado de carpetas, tenéis apuntes bioquímica. Y entonces os he subido los de hoy, porque los otros, bueno, los puedo subir ya tampoco, sí, porque los tengo del Classroom, entonces suelo subirlos, ¿vale? Entonces, luego aquí en la general de bioquímica os colgaré el link, ¿vale? De estas clases de repaso. Y probablemente también os la ponga en carpetas. Os subiré el vídeo aquí, el enlace a YouTube y ya está, ¿vale? Y aquí los apuntes siempre van a estar. Los tengo que pasar del Classroom. De todas maneras, los que estéis en Classroom todavía metidos lo podéis encontrar ahí. Bien, seguimos. Y nada, esto de levantar la mano, como me entero de que suena, pues ya está.
Lo más importante de los lípidos insaponificables es la característica que ayer era una duda de las que teníais, la diferencia entre ellas, ¿cuál era? Bueno, pues simplemente que no tienen ácidos grasos. La molécula de isopreno la tenéis que conocer, bueno, no en su forma lineal, o sea, en esta estructura lineal, sino esta geométrica, bueno, que geométrica no tiene nada, pero bueno, ahora mismo no me acuerdo de cómo se llama esta notación, pero no hace falta, ¿vale? Quizás en química orgánica no sé si os entrará, pero bueno, aquí en biología no. Entonces, bueno, que sepáis que la molécula de isopreno es esto y diréis, ¿qué es un isopreno? Bien. Eh, el lípido insaponificable, al no estar compuesto de ácido graso, tiene que estar compuesto de otras sustancias. ¿De qué sustancias? Isoprenoides, prostaglandinas y esteroides. La base de los isoprenoides es esta, la molécula de isopreno. Esto es una molécula de isopreno, por tanto, varias moléculas de isopreno formarán un polímero de isoprenos y ya no se llamará isopreno, se denominará de estas formas. Sabemos que están los monoterpenos, diterpenos, triterpenos, tetra y poli. Acordaros que siempre es como el doble. Si es un diterpeno, significa que hay 4 moléculas de isopreno, ¿vale? Y entonces así con todos triterpeno hay 6, tetra 8, porque tetra es 4, y poli pues más de 8. Bien, es muy importante que conozcamos, porque sí que puede entrar como pregunta de selectividad, que no descarto yo ponerla tampoco en el examen vuestro del día 26, de hecho es una pregunta del test que hay por ahí colgando. De los siguientes moléculas, ¿cuál de ellas no es un isoprenoide? Y entonces os pongo el colesterol, la vitamina D, las sales biliares, el ácido no sé qué y el triterpeno, por ejemplo. Os pongo la vitamina A, el geraniol, el limoneno, las xantófilas, el caroteno. Bueno, tenéis que conocer, ¿no? Entonces, nada, simplemente esto, memoria pura y dura, no hay nada que entender. Sí que es verdad que no hace falta que sepáis que la vitamina A es un diterpeno y que las xantófilas y los carotenos es un tetraterpeno. En la biología de bachillerato de lo que se trata es de que sepáis que vitamina A, K, limón, geraniol, xantófilas, carotenos y caucho son isoprenoides, por tanto, lípidos insaponificables, que no esteroides, ¿vale? Aquí lo que quieren es que distingáis que no contienen esteroides. Bien, pues esto ya está. Las prostaglandinas. Bueno, esto puede entrar como pregunta de función de los ácidos de los lípidos insaponificables. ¿Por qué? Porque, bueno, os pueden preguntar, dígame usted dos funciones de ácidos grasos, o sea, lípidos saponificables y de lípidos insaponificables. Una de las funciones, aparte de todas que sabéis del colesterol, las sales biliares y tal, siempre es muy bueno hablar de las prostaglandinas porque es algo que es como muy factible a la hora de hablar y que, bueno, es muy fácil. ¿Por qué? Las prostaglandinas es el segundo tipo de lípido insaponificable que está formado por el ácido prostanoico. No tenéis que saber que está compuesto de un anillo de ciclopentano y dos cadenas alifáticas. No. ¿Que se producen en cantidades muy bajas y actúan localmente? No y sí. Es decir, que actúan localmente sí. ¿Por qué? Porque nos van a permitir tener tres características fundamentales en el organismo, como son la percepción del dolor, el funcionamiento de aparatos y sistemas y la coagulación de la sangre. ¿Por qué? Los tromboxanos son derivados de las prostaglandinas y lo que hacen es que en la lesión del vaso donde se ha producido la hemorragia, se libere la prostaglandina, que, bueno, el tromboxano, que es el derivado de la prostaglandina, y favorezca la agregación plaquetaria. Se dispersan una serie de marcadores de intercelulares, ¿no? Que ahora no vienen al caso en los nombres, y hacen que se produzca una agregación plaquetaria. El funcionamiento de los aparatos, bueno, pues sobre todo porque inducen al parto, ¿no? Y estas cosas que ya sabéis, seguro. Y la percepción del dolor. Las prostaglandinas lo que hacen es estimular los receptores del dolor. ¿Por qué? En el momento que nosotros tenemos un dolor, nos va a favorecer el que podamos percibir en nuestro organismo que algo nos está doliendo. Aparte de que, bueno, ya veréis en las carreras el año que viene que habrá otros marcadores, bueno, pues en los usos musculares y en las articulaciones que avisan del dolor en el organismo, ¿vale? Bien. Muy importante, los esteroides. ¿De quién van a derivar? Pues del esterano, ¿vale? Entonces, principalmente, dentro de los esteroides, ¿debéis saber qué se distinguen? Bueno, pues está bien que lo sepáis. Yo ya sabéis que os digo fundamentalmente lo que entra para el examen.
Pero sí que es verdad que, bueno, conviene que sepáis la división. ¿Y en qué consta la división? Bueno, principalmente en los radicales que poseen un grupo y el otro, y de la posición. De hecho, aquí lo tiene que poner por algún lado. Aquí, dos tipos de esteroides en función de los radicales que poseen y en la posición en la que se encuentran. Distinguiremos los esteroles con un grupo hidroxilo en el carbono 3 y las hormonas esteroideas con un oxígeno en el carbono 3 pero con un doble enlace, ¿vale? Entonces esto, bueno, es demasiado técnico, nunca lo he visto que se pregunte ni que se explique y que son de las cosas que yo os diría si requieren el que tengáis tiempo extra. Voy. Sí, se puede decir que viene del escualeno. Ahora mismo no me acuerdo de la ruta metabólica porque sí que la he dado en la carrera, en bioquímica, pero sí, se puede decir perfectamente, ¿vale? Creo que es un precursor, de hecho, ¿vale? Entonces seguimos. Bien, los esteroles están... Bueno, pues ¿qué tipos de esteroles? El colesterol, los ácidos biliares y los grupos de la vitamina D y el estradiol. No confundamos el estradiol con que sea una hormona de manifestación de caracteres sexuales femeninos secundarios con meterlo en hormonas esteroideas, ¿vale? Porque no es lo mismo. Los ácidos biliares, sobre todo para emulsionar las grasas en el intestino, y el colesterol, pues ya sabéis todos para lo que tenemos el esterol. De hecho, aquí tenemos vuestra pregunta. Se forma a partir de la ciclación del triterpeno escualeno, ¿vale? Entonces son derivados de los triterpenos. La vitamina D, bueno, pues aquí también la tenemos, ¿vale? Os deberíais saber que produce raquitismo, su carencia y osteomalacia en adultos, lo otro en niños, ¿no? Pero bueno, yo lo tengo ahí apuntado, de vez en cuando me lo voy repasando, ¿no? Ahí tengo una diapositiva. Y bueno, la vitamina D, sí, lo que os digo, quizás eso, y es que no es más que saber un poco, bueno, un poco lo que hace. Y daros cuenta que la vitamina D es la única de las liposolubles que son DEAC, D-E-A-K, que son esteroles, o sea, que provienen, que son esteroles, ¿vale? Porque la A, la E y la K son isoprenoides. Y bueno, yo no me aprendería tampoco, estoy mirando la diapositiva para deciroslo, que la A, pues bueno, que provoca seroftalmia, la E, oxidación celular, la K, trastornos de la coagulación. La K, eso, junto con las prostaglandinas, un factor activador de la coagulación, ¿vale? De las vías de la coagulación, que son muy, muy bonitas. Si alguno estudiáis medicina o en enfermería, lo daréis. En el resto creo que no será de hematología. Bueno, o si hacéis un módulo de laboratorio de diagnóstico clínico, que lo mismo nos da la nota y queréis, cuando queréis hablar de eso también podemos hablar, ¿no? Es una salida muy buena. Bien, hormonas esteroideas, pues nada, que sepáis las suprarrenales y las sexuales. No se entra en selectividad en biología a discernir entre suprarrenal, sexual, porque no. ¿Vale? No procede, o sea, no es que no proceda, sino que bueno, no pinta mucho. Aquí lo que quieren es que veáis de dónde proviene. Entonces, nada, que sepáis que el cortisol favorece el que se sintetice la glucosa y el glucógeno, la aldosterona, sobre todo, la reabsorción del ion sodio y el cloro. Entonces, bueno, esto es un mecanismo muy bueno a la hora de, veréis más adelante cómo la reabsorción renal filtra unas cosas, otras no las deja pasar. Por ejemplo, hay pastillas para las personas hipertensas que regulan la tensión de esta manera, manejando la aldosterona. Bueno, veréis que es muy complicado, pero muy bonito. Y hormonas sexuales, progesterona y testosterona. Una participa en el ciclo menstrual y en la otra, sobre todo, en los caracteres sexuales masculinos, ¿vale? ¿Sabéis que la testosterona, a ver, las hormonas sexuales no se sintetizan exclusivamente en las gónadas? Y aquí es donde entra la parte, digamos, interesante, que no se sintetiza en los testículos únicamente, pero bueno, eso ya lo dejo para cuando estéis en la carrera. Funciones de los lípidos, bueno, pues ya las sabéis. Energética, acordaros que los glúcidos solo tenían 4,1, al igual que las proteínas, ¿vale? Acordaros que el- la biomolécula con más eh, capacidad energética, kilocalorías, es el lípido. Por tanto, nos aporta mayor rendimiento. ¿Y por qué los glúcidos no? Pues bueno, daros cuenta que los glúcidos se reservan en agua, o sea, están embebidos.
y no aportan tanta energía, ¿no? Por eso es 4, o sea, es la mitad, más o menos. Entonces, eh, principalmente eso, y como siempre os digo, cuando os pregunten una función, no echéis mano de la cabeza, no penséis, o sea, perdón, no echéis de memoria. Intentad recurrir cualquier cosa del organismo que os sitúe en el cual se use un lípido. Por ejemplo, si os digo estructural, ¿dónde puede haber lípidos estructuralmente? Ta, 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 ta. Vaya, en las membranas de las vainas de mielina, de los axones de las neuronas, un montón, en las membranas de la bicapa lipídica. Protectora, ya sabemos que, por ejemplo, los riñones están cubiertos de grasa, los intestinos, eh, muchas zonas del organismo, ¿no? Debajo de la grasa, o sea, en forma de grasa debajo de la piel de animales, por ejemplo, de estos animales de climas fríos. Biocatalizadora, porque ya sabemos que las enzimas, o sea, las vitaminas en concreto, pueden tener función de cofactor en las enzimas, en la formación de la enzima, y que catalizan las acciones, ¿no? Ya sabéis que la función biocatalizadora es para regular lo que son las reacciones metabólicas. Como mensajero químico, porque las hormonas sabéis que, bueno, la hormona viaja hasta que llega a una célula diana y mediante una señal y, bueno, pues esto digamos que es la función señalizadora que tiene. Mensajero químico. En la carrera veréis que, bueno, pues es eso. Y transportadora, ¿por qué? Porque, bueno, se forman unas lipoproteínas, como veis aquí, que lo que hacen es emulsionar. O sea, lo que hacen es rodean a partir de sus cadenas hidrofóbicas lo que es el triglicérido, ¿vale? Estas estructuras anfipáticas, ¿vale? Lo emulsionan y entonces esto hace que se pueda transportar por el agua perfectamente la grasa, ¿vale? Y sería única y exclusivamente la cuestión que tenemos. Claro, sí, parece una micela, o sea, realmente parecen las micelas, ¿no? Porque no dejan de ser esa estructura, pero la micela es cóncava y bueno, aquí yo diría más bien que es una emulsión tipo como las grasas del jabón, ¿no? Por cierto, que sepáis que ya he conseguido el libro, ya he ido ya al laboratorio por el libro, entonces bueno, lo mismo si me sobra tiempo os lo enseño hoy o mañana en la clase os enseño lo del jabón, que me parecía interesante. Bien, pasamos ya a las proteínas, que como veis es un tema muy sencillito, tampoco tiene mucho del que hablar. Y por favor, aquí tengo muchas cosas que contaros porque veo que en las preguntas del, del Edmodo, bueno, quizás dudáis un poco y no, sabéis que no me parece tampoco muy bien. Entonces, yo os aconsejo que os aprendáis sí o sí la estructura que yo os pongo aquí del aminoácido. ¿Por qué? Porque bueno, luego me lo dais la vuelta en los exámenes y es un lío, porque luego no sabéis hacer el enlace bien. Entonces, voy a hacer una vez el enlace, o las veces que haga falta. Ah, vale, pensé que habéis hablado por el chat. Vale, voy a dibujarlo una vez, porque es que es una pregunta del examen. Y yo no dudo, ya os digo esto, a mí me encantaría poneroslo en el examen. Yo al final no sé cuántas cosas pondré, porque luego me vengo yo arriba y os... Pero bueno, yo estoy convencido que después de que lo hagáis, vais a, os va a salir bastante... Va a ser muy buena, ¿cómo os digo yo? Preparación para el examen presencial, ¿no? Porque bueno, eso de estar ahí con la cámara, pues quizás os tiene un poco en tensión. Bien. Bueno, lo he hecho muy grande. Es que no sé por qué, pero bueno, da igual. Ahí se me ha borrado otra vez. A ver, un segundo. Es que yo lo de dibujar nunca lo he hecho. Siempre lo hace Natalia y estoy ahora como un pulpo en un garaje. Estoy muy perdido. A ver, otra vez. Bien, a ver si me deja escribir más fino. Bueno, da igual. Bien. Os tiene que doler los ojos igual que a mí de ver tanto la pantalla del ordenador. Es horroroso, ¿eh? Bien.
aprovecho para decir que el radical, que ya sabéis que luego lo vamos a ver en la imagen de después, yo no me aprendería los nombres. Siempre que os preguntan una molécula no hace falta saber el nombre, pero pone siempre entre paréntesis en los criterios de corrección que se considerará como positivo que el alumno lo conozca, ¿vale? Bien, si nosotros tenemos esta estructura tal cual os lo estoy enseñando ahora, es muy fácil hacer el enlace. Es muy fácil. Que es que me lo ponéis al revés, o bueno, que yo entiendo que no deja de ser una molécula pues tridimensional, que pues eso, que está escrito como buenamente os apetece, y bueno, o viene en vuestro libro. Ay, perdóname, no entiendo lo de que conozca el que, no sé qué he dicho. O sea, sinceramente no me acuerdo de lo que he dicho para que me preguntes eso. Y en cuanto al enlace peptídico, sí, lo que quiero enseñaros es que os aprendáis esta disposición para hacer el enlace peptídico, que es lo que creo que no, yo veo que no me hacéis bien, ¿vale? Dime qué es lo que no, lo que te he dicho. Ah, que crees, ah, el radical. Vale, sí, pues que bueno, que no hace falta que conozcáis los radicales, cómo se llaman, pero bueno, que os suenen. Luego ya en la carrera os mandarán en bioquímica que os sepáis cuáles son polares, cuáles son apolares, de carga positiva. Vale, ahora lo vemos en la primera. Nada, no se llaman de ninguna manera. Sí, claro, los radicales se llaman en función de las moléculas que tengan. Y en la página de después lo vamos a ver. Vale, vienen la molécula y el nombre. Entonces, en cuanto al enlace, pues simplemente, de verdad es que es fundamental que sepáis hacer esto, que os sepáis esta fórmula tal cual, porque bueno, sabemos que quitamos, ¿vale? Entonces, por no dibujarlo otra vez y no haceros perder tiempo, se queda co y este 2 se queda en uno porque hemos quitado solo uno. Perdonad, esta raya sobra es una n, ¿vale? HN y todo esto ya. Uy, qué cosas más raras. Vale, y esto ya podríamos indicar que es el enlace peptídico. A raíz de esto, antes de que me preguntéis las características del enlace peptídico, las vamos a ver también, no os preocupéis, porque mira, hoy he corregido un examen, no sé si está aquí la persona que lo ha hecho, pero bueno, para que lo escuche si no, y lo ha hecho muy bien, en plan que son características muy sencillas y que a veces no. Vale, tenéis que saber también que las proteínas tienen un carbono asimétrico, y aquí es lo que yo os decía. Depende del radical sustituyente que tengamos dentro del aminoácido, se llamará de una forma u otra. Normalmente suelen preguntar, a ver, un segundo, la leucina. Ay, no me deja bajar. Y estas. Yo he visto, creo, hubo un año, no sé si fue en el mío, de tantas veces que la he hecho y me toca hacerla que ya no sé ni cuándo. La glicina, la serina, suelen ser candidatas a entrar, ¿vale? Entonces, bueno, aprenderos tres de chiripa. Está mal que os diga esto, pero ya os digo que prefiero que lo que os digo, pues eso, que vayáis para sacar un 10 y mira, esto ya lo aprenderéis en la carrera. Me refiero que para todos ahora lo que queremos es entrar en las carreras, ¿no? Que si no se complica todo bastante. Bien. Así que esta me la salto, simplemente pues es memoria pura y ya, si tenéis alguna duda me decís y no hay problema. Aquí tenemos lo que os he enseñado, ¿vale? Entonces, características del enlace peptídico. Bueno, esta estructura no se asemeja, no pongáis, no es lo mismo que os diga que se asemeja a que es, no es un enlace covalente. Pero la estructura que se forma le confiere un carácter similar, que es distinto. Entonces, todas las moléculas que son propiamente del plano no pueden girar. Y solo aquellas que, claro, las que forman el enlace péptico no se pueden mover. Y solo aquellas que son, por ejemplo, las más externas al enlace, sí que les permite un ligero giro. Bien, entonces sería, bueno, pues dos características, que les permite un ligero giro a las moléculas que se encuentran alejadas del enlace peptídico y, sobre todo, que el enlace peptídico tiene una composición, o bueno, que es un enlace fuerte y similar al enlace covalente. Y entonces os quiero decir alguna característica más. Creo que no se me ve, ¿no? Y no sé por qué.
ahora. Vale. Podéis decir también que el enlace peptídico se establece entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino, eso ya lo sabéis, y que los únicos enlaces que pueden girar, y no del todo, son los formados entre el carbono alfa y la C y la N. Ahora os lo enseño. Y que el enlace covalente más corto. Vale. Las características principales de todo esto, es que claro, yo pensé que esta diapositiva la tenéis aquí en los apuntes, pero bueno, os lo escribo para que toméis nota. No sé si... Es que ¿por qué no se me ve? No lo entiendo. Bueno, me decís si se me ve o no. No entiendo por qué no. Bien. A ver, ¿cómo se escribe? Bien. Vale, os lo pongo aquí y tomáis nota cuando queráis. C alfa, vale, pongo K. Es decir, los únicos que pueden girar libremente, porque veis, C alfa C y C alfa N. Ahí, me habéis hablado. Vale, gracias. Entonces, bueno, esta es la característica. Entonces, os dirán siempre 3, pero bueno, podéis decir que se asemeja al doble enlace entre el carbono y el nitrógeno, es un enlace más corto entre los covalentes, es decir, un enlace covalente como que suele ser más largo, ¿no? En cuanto a la estructura, bueno, pues el enlace peptídico es más corto. No sé por qué no se ve, pero bueno. Otra característica. Bueno, pueden girar y no a su... O sea, no pueden girar libremente, simple es un ligero movimiento, ¿no? ¿Y qué más podemos decir? Los átomos que se encuentran en el mismo plano no pueden girar y están a unos ángulos determinados, ¿vale? O sea, se sabe el ángulo concreto en el que tiene que estar o en el que está el enlace peptídico y ya está. Seguimos. Vale. No tenéis, os pregunto, ¿no tenéis ninguna pregunta hasta ahora? Voy. Vale, gracias. ¿Qué es K? Ay, perdona, no pensé que lo había dicho. K es carbono alfa, o sea, el carbono asimétrico, ¿vale? Este. Bien. Aquí una cosa que os expliqué mal el otro día en el examen, que bueno, que como siempre voy rápido no me doy cuenta. La estructura primaria solamente es aquella que está dispuesta en la secuencia de aminoácidos por el enlace peptídico y ya la estructura secundaria ya muestra una estructura eh, espacial que no tridimensional, ¿vale? Entonces, bueno, veis que se pliega y tenemos la beta, la lamina beta, la hélice y un montón de variaciones que tenemos en la siguiente diapositiva, yo creo. Y que bueno, los exámenes están grabados. Bueno, eso es cosa de Natalia, pero creo que sí que están grabados, en plan que lo del cuándo es cosa de Natalia. La estructura terciaria ya sí que sería la disposición tridimensional y en la cual digamos que las proteínas actúan de forma de enzima, ¿vale?
en el que, bueno, se van acoplando hasta que embeben al sustrato. Y la estructura cuaternaria ya es asociación de cadenas terciarias, como la hemoglobina, etcétera. Bien, esto lo pasamos. Y de aquí, la estructura secundaria. Sabemos que la estructura secundaria depende principalmente de los enlaces de hidrógeno. ¿Por qué? Hidrógeno y átomo electronegativo, ¿vale? Y ya está. Simplemente es esto. Tenemos la alfa hélice y la conformación beta. Yo no sé si vosotros dais la hélice de colágeno y sus aminoácidos, glicina, prolina e hidroxiprolina. Pero bueno, que sepáis que aquí está. Eh, y que claro, la diferencia entre una hélice normal y la hélice de colágeno es que, bueno, no es una alfa hélice, sino que es una hélice más distendida, como veis, ¿vale? Bien. Son tres hélices el colágeno, por eso aquí vemos tres colores. Luego tenemos la conformación beta. Ah, bueno, entonces la estructura de alfa hélice simplemente nada. Sí que es verdad que a veces os podríais aprender que tiene 3,6 restos de aminoácidos por vuelta, ¿vale? Y un ejemplo, bueno, aquí vienen, ¿dónde está? La alfa queratina, pero creo que no es nada necesario, ¿vale? O sea, creo que no es necesario. La conformación beta, pues sabéis que se puede poner en esta forma, en una lámina al estilo zigzag, no una lámina plegada, o replegarse en ella y siempre, siempre, siempre sobre enlaces de hidrógeno, ¿vale? Entonces nada, simplemente esto es a modo de que recordemos los dos tipos que hay y lo más importante de cada una. De aquí pues es que lo más importante no es que cuando se pliega y se encuentra con la cadena de abajo y forma el enlace de hidrógeno se forma esta conformación beta. Bien, la estructura terciaria quizás es la más importante y la que suele preguntar en los exámenes, la tabla verde. Que sepamos todos los tipos de enlaces que se forman en la estructura terciaria de las proteínas, desde el fuerte, que es el disulfuro, que ya lo sabéis, hasta los débiles, hidrofóbicas, van der Waals, hidrógeno e iónicas, ¿vale? En cuanto a este esquema que tenéis aquí debajo, es lo que os he comentado antes. La estructura terciaria se caracteriza por tener dos subtipos. El primer subtipo de estructura terciaria sería lo que denominamos esta estructura ya tridimensional, que va a formar ya lo que es, va a poder incluir el sustrato, o sea, va a ser enzima, que es esto. Y otra forma de estructura terciaria que sería una proteína filamentosa, ¿vale? Que aquí la tenemos, como la miosina, todas estas. Uy, he dicho la miosina. Eh, como el colágeno, sobre todo. Vamos a olvidarnos de esas cosas que son más complejas. Entonces, nada, simplemente saber de aquí que en la estructura terciaria se forma un dominio estructural y que embebe el sustrato y actúa como enzima. Es una mezcla, sobre todo, bueno, de alfa hélice, lámina beta, vale, es una mezcla, que lo sepáis. Y sobre todo, si os preguntan la definición de dominio estructural, bueno, podría decir dominio estructural como aquella unidad proteica de estructura terciaria que actúa en la acción enzimática o algo así. O sea, las definiciones estas siempre os las podéis medio inventar, ¿no? Siempre que penséis a qué os referís. Y bueno, simplemente la estructura cuaternaria, muy importante porque, bueno, es, digamos, ya la asociación de varias cadenas polipeptídicas, por eso es tan importante. Y sobre todo, otro concepto que debemos tener claro es el concepto de protómero. Entonces, el protómero va a ser cada cadena polipeptídica que forme la estructura cuaternaria. Entonces, si tenemos una proteína en la estructura cuaternaria que tiene 4 cadenas, tiene 4 protómeros, ¿vale? Entonces, según el número, esto sí que conviene que lo sepáis. Sobre todo no si es dímero, trímero o tal, sino que, bueno, que sepáis que estas moléculas en concreto que os ponen de ejemplo son de cuaternaria, es decir, ARN polimerasa, hemoglobina, insulina, colágeno y ya. ¿Vale? Que sepáis que estas son de estructura cuaternaria, no que trímeros, colágeno, insulina, dímero. No, no hace falta. ¿Vale, chicos? Pues ya, pues nada, simplemente eso. Vale, otra cosa que suele caer en los exámenes.
las propiedades, ¿no?, de los aminoácidos que gracias a a los aminoácidos proporcionan estas características. Bien, la solubilidad. Pues sabemos que los aminoácidos tienen radicales polares. Algunos, ya sabemos que otros no. Entonces, bueno, al tener radicales polares pueden formar enlaces de hidrógeno y ya está. Entonces, bueno, eh, como os dice aquí, si cada radical queda recubierto de una capa de moléculas de agua que impide que se pueda unir a otras moléculas proteicas, provocaría su precipitación. ¿Por qué? Porque si están rodeando las interacciones entre moléculas de agua, evidentemente va a precipitar, no va a ser soluble. ¿Vale? ¿Qué afecta a la solubilidad? Puede ser un factor cuestionable en el examen, que yo, por ejemplo, esto no os lo preguntaría como tal, simplemente os preguntaría que qué puede afectar a la desnaturalización, no tanto la solubilidad, pero en el fondo daros cuenta que una está relacionada con la otra. Si nosotros desnaturalizamos una proteína, quizás la estamos haciendo precipitar más, o sea, es todo muy relacionado, ¿no? Bien, entonces los cambios de pH, que sepáis que influyen en la solubilidad. ¿Por qué? Porque si ya está ionizada la proteína y modificamos el medio, podemos hacerlo más básico, más ácido y claro, puede variar lo que es esa solubilidad al modificar los iones del aminoácido, ¿vale? Porque sabéis que están en forma iónica. Vale, la desnaturalización es la pérdida de la estructura terciaria y cuaternaria y en ocasiones de la secundaria, pero nunca de la primaria. ¿Vale? Esto es una pregunta que siempre me hacéis. Nunca se pierde la primaria, siempre cuaternaria y terciaria y en ocasiones la secundaria. Y aquí nada, cambios de pH, variaciones de temperatura, sabéis que cuanto más calor, más capacidad tiene el calor de producir la rotura proteica, pues esto es lo mismo. Otro factor que puede alterar la desnaturalización, la concentración salina o la agitación molecular. Bien, sabemos también que se puede generar la renaturalización, que lo veremos en el ADN mañana, a partir de las temperaturas que lo permiten, y sería una vuelta a la normalidad, ¿no? Pero siempre manteniendo la característica de esa vuelta a la normalidad en el sentido de que hay proteínas que por mucho que vuelvan a las condiciones normales o basales del principio, no van a poder volver a renaturalizarse. Entonces esto es muy subgéneris, ¿no? No es una regla para todas las proteínas, ¿vale? O sea, si os ponen en un test una afirmación, las proteínas se pueden renaturalizar o todas las proteínas se pueden renaturalizar, por favor, leer el todas y el S. Porque sí que es verdad que en el test, por ejemplo, que os he hecho de antibióticos, ponía las levaduras fabrican antibióticos. Claro, eso es verdadero. O no, eran los hongos producen antibióticos. ¿Verdadero o falso? Claro, realmente según está escrita es verdadera, porque los hongos producen antibióticos. Pero mi intención no era esa, mi intención era que fuese falsa porque yo me quería referir a que no solo ese grupo produce antibióticos, también las bacterias, dentro de los hongos por las levaduras, tal. Entonces, bueno, fijaros muy bien en las palabras de los enunciados. Esto de las proteínas enzimáticas y homólogas es indiferente, simplemente la especificidad se va o sea, esto se refiere a las enzimas, a la afinidad que tiene el sustrato por el enzima, al revés, el enzima por el sustrato, ¿no? La capacidad amortiguadora, porque sabéis que está ionizado, entonces al estar ionizado el COOH, o sea, el grupo ácido del aminoácido se convierte en ion negativo y el H2N se convierte en positivo. Entonces, bueno, actúan como si fuesen tampón. Las funciones de las proteínas, yo creo que es que las sabéis, estructural, sabéis que se encuentra en el ADN, de reserva, la albúmina del huevo, sobre todo yo me sé esa, que es la que siempre me aprendo. De reserva, de transporte, ¿por qué? Porque las lipoproteínas que hemos visto en el tema anterior que hacía transportar la grasa por el agua. Entonces, ¿y qué eran alrededor? Lipoproteínas, pues ya está. Enzimáticas, porque sabemos que las proteínas son, o sea, que las enzimas son proteínas. Sobre todo, ya sé que me podéis decir, bueno, tiene una fracción no proteica llamada cofactor y depende qué tipo el cofactor, que por cierto, mañana os quiero con lo del cofactor a todos porque es un lío. Creo que de 20 chicos que me lo podéis haber contestado, solo dos lo tienen bien. Es un horror lo del cofactor, os lo digo en serio. Si me sobra tiempo, os lo explico ahora.
y así mañana lo tenéis fresco. Oye, por cierto, espero que cuando vengáis a clase o a estas lo repaséis por la mañana un poco, porque en ese plan tenéis la asignatura de 10, os asegurado. Yo lo hablaba con Natalia, digo, es que si leyesen el tema de biología, ya sé que tenéis más asignaturas, pero si leyeseis la biología una hora por la mañana y luego por la tarde y el fin de semana hacéis PAU, ¡buah! Yo estoy convencido de que os va a salir muy bien. Contráctil, lactina, la miosina, hormonal, hormonas proteicas, la insulina, sabéis que es una proteína necesaria para el control de la glucemia en sangre. Defensa, las inmunoglobulinas. Por favor, acordaros de lo de ayer, que no son solo proteínas, son glucoproteínas. Y homeostática, porque hay muchas proteínas que participan desde en la coagulación de la sangre o en valores de cambios de salinidad en el medio, etcétera, ¿vale? Bien, yo os voy a ser sinceros. Yo me voy a presentar a selectividad igual que vosotros y yo estas páginas no me las voy a mirar. Yo nunca habré, queda grabado, pero luego yo juraré no haber dicho nunca esto. ¿Por qué? Bueno, pues os lo voy a decir. Os lo podéis leer, pero me refiero, si estáis pillados, perded el tiempo en estudiar las características de anfipáticas, de no sé qué, las propiedades que os suenen. Esto es como un complemento, es decir, holoproteínas, holo significa todo y proteínas, pues proteína. Entonces, bueno, proto significa primer, bueno, da igual. Significa que todo está compuesto por proteínas. Hetero, pues evidentemente no. Tiene una fracción proteica y un grupo prostético. Entonces, os lo podéis dividir en filamentosas y que sepáis de cabeza ya que son estas, y en globulares que son estas. Ojo, no sé si os lo ha especificado Natalia, pero acordaros, las histonas solo se encuentran asociadas a ADN en arqueobacterias y en eucariotas. Las procariotas no tienen ADN asociado a histonas, sino a otras proteínas, ¿vale? Y nada, pues que sepáis protaminas, globulinas, como las inmunoglobulinas, las albúminas del huevo, y ya estaría, ¿vale? Y en cuanto a las... Sí, claro. Pues nada, simplemente que las holoproteínas, como están formadas por solo proteína, porque holo significa todo, a ver, estoy yo mi latín, perdonadme, o no sé ni de dónde saldrá la palabra, pero bueno, es una aproximación. Pues que sepáis que en la estructura terciaria habíamos dicho que había proteínas globulares o filamentosas. Pues dentro de las filamentosas tenemos el colágeno, las queratinas del pelo, la elastina de la cara o de, por ejemplo, de los pulmones, la miosina. De esto depende, pues, una enfermedad que sea obstructiva, restrictiva, depende, por ejemplo, de que pues la elastina pues no abunde o que abunde, puede ser, ¿vale? Vale, luego tenemos las proteínas globulares, que como veis aquí la inmunoglobulina pues tiene estructura globular y no fibrosa, filamentosa, ¿bien? Protaminas, ¿vale? Que sabemos que están únicamente en la compactación del ADN de los espermatozoides, histonas, que es lo que os he dicho, prolaminas, gluteninas, albúminas, sobre todo transportadoras, perdón, de reserva, y globulinas, ya con función defensiva. Y en cuanto a las heteroproteínas, pues que sepamos que es una fracción proteica más un grupo prostético. Cuidado que esto no es la enzima, que... Sí, eso es. Y en procariotas, no, proteínas no histónicas. Entonces, simplemente las heteroproteínas las podemos dividir en cromoproteínas, glucoproteínas, apolipoproteínas o fosfoproteínas. Empiezo por abajo porque es más sencillo. Fosfoproteínas, fosfato, proteínas, pues que está formado por el ácido fosfórico y una proteína. ¿Y aquí os podéis aprender el ejemplo? Sí. ¿Es importante? No. Y eso es, esto ya son valoraciones mías ya chungas, ¿vale? Que siempre que os digo esto, creo que es que no entra, es que no, pero esto, bueno, depende. Apolipoproteínas, pues tienen el grupo proteico y un grupo prostético que tiene lípidos, ¿vale? Eh, las glucoproteínas, como las inmunoglobulinas, bueno, no solamente las tenemos también, por ejemplo, ribonucleasas, la protrombina que sirve para la coagulación, que la vimos ayer, las hormonas estimulantes de folículo estimulante y la luteinizante en el ciclo ovárico de la mujer y en el ciclo
menstrual para la preparación de lo que es, bueno, menstrual no, o en el ovárico para la preparación del folículo, la liberación del folículo de Graf, todo eso. Que por cierto, yo es que sigo pensando, lo hablé otro día con Natalia en la gametogénesis, es que no la deberíais estudiar, porque yo en mi comunidad no se da y, y damos todo, pero eso se da en primer bachillerato y se da sobre todo en plantas. No se da el ovocito primario, el espermatozoide primario, el espermatocito primario, no se da. Entonces, bueno, cuando deis genética con ella, decídselo, porque no queremos tampoco que vayáis sobrecargados, ¿vale? No queremos que vayáis sobrecargados a nada. Queremos que lo que os enseñamos sea lo justo para sacar un 10 o que al menos vayáis de calle vosotros, ¿no? Entonces, bueno, y soy un pesado con lo del 10 porque estoy convencido. Con la prueba del día 26 vais a pasar unos nervios que ya veréis, ya os daremos consejos antes, pero ya veréis cómo en selectividad vais a decir, pues otro más, ¿vale? Así que decirle que no entra porque así no se lo aprovecháis más el tiempo con ella, que sabe porrón y siempre os está ahí contando cosas. En cuanto a las cromoproteínas, pues son porque tienen una sustancia con color, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos los pigmentos porfirínicos o no porfirínicos. ¿En qué se diferencia? En que tengan una porfirina o no, ¿vale? La porfirina, los pigmentos porfirínicos pueden ser, por ejemplo, que tengan un catión ferroso, como en el caso de la hemoglobina, para transportar el oxígeno en la sangre, la mioglobina en los músculos, mio, acordaros que es músculo, ¿vale? Bueno, pues en este caso se denominaría grupo hemo. ¿Y los pigmentos no porfirínicos? Pues la hemocianina, que era un pigmento respiratorio en artrópodos, yo creo, no me acuerdo. La rodopsina para las células de la retina, que se activan eso se encuentran en la retina. Entonces, veis que esta clasificación es un poco, pues que os la tenéis que saber de memoria porque quizás el grupo hemo no le habéis dado importancia y hasta que no deis fisiología humana o algo así, pues vais a decir, ¿y la hemoglobina qué hace? Bueno, veréis que hay unas curvas de hemoglobina súper bonitas e interesantes. Y ya hemos acabado el tema de proteínas. Entonces, como me sobran 6 minutos, nada, hasta el día 25 a la noche. Pero ¿sabéis qué pasa? Que preferimos que nos lo mandéis ahora porque tenemos que preparar el examen. Yo a la vez estoy preparando esto como vosotros. Eh, Eso, estamos así, tenemos que prepararos vuestras clases porque no puedo ponerme aquí a hablar sin leérmelo antes, ¿sabes? Y a la vez corrigiendo los exámenes que estáis cada vez haciendo más del Edmodo, los test del Edmodo, y es un poco jaleo. Entonces, bueno, cuanto antes lo subáis mejor. Sí, claro, ahora mismo. De todas formas, un segundo, a ver si tengo un dibujo para explicártelo. Un segundín, ¿eh? Y ya voy. Vale, lo que yo me refería con la solubilidad es que los radicales polares lo que hacen es que el radical hidrófilo se pueda unir a ellos y bueno, pues lo embebe y le permite estar soluble en el agua, ¿vale? En cambio, si nosotros no tenemos, o sea, radicales polares, tenemos una cadena como aquí apolar, es decir, no tiene este radical, el agua lo va a repeler y es que va a precipitar, no se va a unir al agua y por tanto no va a ser nada soluble, ¿vale? No sé si lo has entendido. ¿Veis? Por ejemplo, en este caso se desnaturaliza la albúmina del huevo, pero ya no hay vuelta atrás, no podemos deshacer un huevo. Sí, ahora mismo. Pero, por ejemplo, en el peinado, la queratina sí que se pueden cortar los puentes disulfuro y volver al pelo rizado o al pelo liso. Es los tratamientos, sobre todo, ¿veis? El pelo rizado se encuentra así
Y el pelo liso así, si nosotros lo rompemos, pues al final es cuando conseguimos, por ejemplo, si rompemos esto, que se desestabilice y puede dar lugar al pelo rizado. Y esto es la formación en función de los puentes disulfuro de las moléculas de queratina, ¿vale? Volviendo a la pregunta de ahora, es que estas diapos no son mías, no las puedo colgar en Moodle o en... ¿Cómo se llama? En Edmodo. Tu, 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 tu. ¿Dónde está? Un segundín. Buah, el punto isoeléctrico. No sé si esto, pues perdonad porque quería haberoslo explicado, el punto isoeléctrico de un aminoácido. El punto isoeléctrico de un aminoácido, si podéis hacer una captura a esto, o bueno, esperad, la hago yo y os la paso por Discord. ¿Dónde está la captura? Aquí. El punto isoeléctrico es muy importante porque de hecho esto en bioquímica genera en la carrera, bueno, pues da pie a hacer prácticas con ello, ¿no? Que sepamos que la estructura normal, por así decirlo, sería esta, la del aminoácido. Veis que está desordenado a como yo os lo he explicado. ¿Qué pasa? Que nosotros si quitamos un protón, esto se desioniza y se queda así. En cambio, si añadimos, o sea, realmente estamos yendo a la inversa, estamos añadiendo el protón para acá, se añade a este grupo ácido, ¿vale? Entonces, en función de esto, el punto isoeléctrico sería esto, lo que os pone aquí, el pH en el que el aminoácido adopta una forma dipolar neutra. ¿Y cuál es el punto isoeléctrico? Este. Porque si os dais cuenta, aquí está este positivo y aquí está este negativo. Por tanto, le queremos los dos a la vez. Y es lo que se llama punto isoeléctrico de un aminoácido. Cuidado porque es una definición de Pau. No sé cómo se me ha podido pasar. Mira que lo tengo todo controlado. Pero parece ser que no. Vale, más o menos yo creo que sería esta. Vale, el dominio estructural. Entonces, un dominio estructural sería, mira, viene aquí, una combinación proteica de subcuerpos proteicos. Es decir, nosotros tenemos la disposición de una proteína que ha pasado de ser secundaria, hélice con formación beta, a ser una mixta. Se ha mezclado tanto la alfa hélice como la conformación beta. Ha dado lugar a esta estructura terciaria. Y entonces esta estructura terciaria, que es una mezcla de ambas, en cuanto a la forma globular, que no fibrosa, de lactina, todo eso, pues tiene varios lugares, por así decirlo. Esos lugares se denominan dominios. ¿Y cuál es una característica del dominio estructural? Pues que son una unidad estable, funcional o estructural. Es decir, que durante toda la proteína, cada dominio es capaz de reaccionar contra el sustrato. Por eso tenemos aminoácidos de fijación. Bueno, todo esto lo veremos en enzimática. Mañana va a ser una clase intensa porque son dos temas largos. O sea, hoy ha sido temas cortos, pero lo de mañana espero que sea 1 hora y media y no más. Así que intentaré, si tenéis dudas de hoy, pues bueno, pues también las repasaremos antes, pero bueno. Entonces, no sé si te ha quedado clara más o menos en qué consiste el dominio estructural, ¿vale? Que es como aquella zona, es como aquella subunidad de la estructura terciaria en la cual se puede producir la reacción enzimática. Una pregunta, pero no estaría relacionado con de enzimática, o sea, la parte de donde reaccionan, donde se une el Claro, sustrato. claro, entonces es principalmente eso, que como la estructura terciaria es la estructura de la enzima, pues decimos que la enzima está formado, por ejemplo, esta enzima por dos dominios, el A y el B, y cada dominio es si toda la proteína es una, pues es una subunidad, otra subunidad, que actúan de forma funcional frente al sustrato y lo catalizan. Entonces la hemoglobina tendría 4 unidades o 4 dominios. No, porque todo esto sería una cadena, vamos a decir, ¿vale? A ver si hay aquí alguna imagen. Vale,
sería el otro una cadena, pero cuando se unen varias cadenas es cuando ya tenemos la estructura cuaternaria, ¿vale? Es como la asociación y entonces esto ya se denomina, el azul sería el protómero al azul, el protómero verde, el amarillo, el naranja, el rojo, ¿sabes? Cada protómero es una cadena, entonces. Efectivamente, cada protómero es una cadena polipeptídica que sería como eh, una estructura terciaria, o sea, cada cadena polipeptídica sería como una estructura globular terciaria, más o menos. Para que lo entiendas más o menos sería así, ¿vale? ¿Y en las filamentosas? Perdón, ¿O en las filamentosas? las filamentosas, nada, no hay nada que hablar de ellas. Las filamentosas es que simplemente se disponen unas contra otras y ya está. Y por ejemplo, pues se contraen o no tienen interés. De hecho, veis que en los apuntes viene un parrafín. Te he puesto esta diapositiva para que veas que habíamos dicho que, ya que has hablado de la hemoglobina, esto antes, esta cadena beta que pone aquí, era la de antes que hemos visto, que tenía su dominio A, que podemos decir que, por ejemplo, sea esta zona, y esto su dominio beta, esta cadena alfa que es morada, alfa, beta, esta cadena beta, pues su dominio alfa y su dominio beta. A ver, los dominios, cada enzima tiene sus dominios, o sea, esto me lo estoy inventando para que ponerte un ejemplo. Entonces, la asociación de cada cadena polipeptídica, es decir, de cada estructura terciaria distinta, se denomina protómero, y entonces la estructura cuaternaria es la unión de protómeros, el protómero azul, violeta, morado, verde, ¿vale? Vale. Entonces, en un protómero pueden haber varios puntos, más de dos, lo que dices. Dominios. Dos dominios, diré. Sí, bueno, es que da igual, es indeterminado, o sea, puede haber muchísimos dominios, los que tenga la enzima concreto. Luego, ¿te puedo hacer una pregunta del anterior, porfa? Dime. Por ejemplo, de procesos de difusión, osmosis y diálisis. Es que no me ha quedado claro. La parte de concentración salina de las células. ¿Cómo compararías estas cuatro cosas? ¿Cuál es la última que me has dicho? Tiene tres, difusión, osmosis y diálisis, pero con la concentración, o sea, cómo contrasto esos tres procesos con Vale, la concentración salina de las células. vale. Yo te lo puedo explicar. Me gustaría ver si alguien de los que está en el grupo se atreve a contestarte para, no sé, pues por practicar o por ver si lo tiene claro. No sé, si alguien quiere hacerlo por el chat, pues me levanta la mano, le digo, venga, tal, no sé qué, o que lo escriba por el chat y si alguien se anima, por favor. Nada, la diferencia es entre ósmosis, diálisis y difusión. O sea, contrastarlas e interpretar su relación con la concentración salina. Claro, es definirlas en el fondo. A ver si... Vale, aquí tenemos una respuesta. Difusión. Era el paso del soluto hacia el medio menos concentrado. Vale, pues ya está. Lo dibujamos. Tenemos dos cubetas en la cual tenemos el mismo nivel de agua, pero aquí tenemos 2x y aquí tenemos 4x. Entonces, ¿en qué consiste esto? En que pasa el soluto de mayor concentración a menor concentración. Y entonces aquí tendríamos ya 3x y aquí 3 solutos. Y esta sería la definición de ósmosis. Y podrías decir, en cambio, o sea, perdón, de difusión. Entonces podrías decir, en cambio, la ósmosis es el proceso contrario. En vez de pasarse el soluto, lo que se pasa es disolvente. Y ese disolvente es lo que definimos como la presión osmótica, la cantidad o la fuerza con la que ese agua pasa de una cubeta a otra. Efectivamente. En- Vale, mira, es lo que te están contestando por el chat. Sería al revés. Aquí tenemos Eh, joder, qué mal dibujo. Esto, aquí tenemos esto, aquí tenemos muchas y aquí tenemos solo dos. Pues entonces, como aquí solo hay dos rayas y aquí hay
8 rayas, me lo estoy inventando, pues lo que hacemos es trasladar aquí agua para que esto esté más lleno. Y entonces esto está ya más disuelto, está en más agua y entonces la concentración es la misma. Y entonces alguien me dice la diálisis. Ah, mira, nos contestan por aquí. Ahí, tenemos una pregunta. Sí, sí, sí. Ok, a la de la interrogación. Efectivamente, es de menos a más. ¿Por qué? Porque acordaros que lo que queríamos era quitar aquellas sustancias que eran de un peso molecular bajo, como la urea, para eliminarlo del cuerpo. Entonces, si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, la cavidad, el peritoneo, ¿vale? Que es el abdomen. Bueno, si me oye mi profesor de anatomía, ¿vale? Y tenemos... ¿qué estoy haciendo? Tenemos aquí la urea muy, tenemos aquí la urea muy concentrada y la membrana es semipermeable. Aquí no hay nada. Nada de nada de nada. Entonces, como no hay nada, la diálisis sirve para que toda esta urea, por ósmosis inversa, pase aquí. Realmente es ósmosis inversa porque realmente se mueve el soluto. O sea, estamos siempre diciendo que en ósmosis lo que pues se añade el agua, pero en este caso es al revés, ¿vale? Entonces, en osmosis, la directa es de menor concentración, no, la fuerza va de menor concentración de disolvente a mayor concentración de disolvente. Bueno, sí, se podría ver así. ¿Y cuál es? ¿Y lo otro? Sería de una solución mayor, más concentrada a una solución más diluida. Vale. Entonces, realmente la ósmosis inversa es que es esto, que es de algo muy concentrado. Un ejemplo para que os suene en el examen es que la diálisis es una cosa súper, como dicen aquí tus compañeros, entonces ¿cuál es la diferencia entre diálisis y difusión? Nada, que la difusión lo que se mueve es el soluto y no se mueve el disolvente. Pero la diálisis, si por ejemplo nosotros tenemos aquí agua de mar y aquí tenemos agua dulce, mediante una membrana semipermeable, lo que permitimos en cierto modo es que pase bueno, es que este ejemplo es muy malo, no sé, me intento inventar un ejemplo y no lo estoy haciendo bien. Voy a buscaros una imagen y a ver si con ello, porque es que yo pensé que quedó claro ayer, pero veo que no. Vale, a ver. Este quizás os cuesta un pelín entenderle. Es que no os penséis que esto... A ver. Realmente, claro, es que yo sí que lo veo, pero no sé cómo explicarlo. A ver, aquí. Daros cuenta. Lo que se inyecta en el peritoneo es una solución de diálisis, ¿vale? Y entonces vamos a tener dos bolsas. Una bolsa para que drene, es decir, que salga lo contaminado, y una bolsa de solución para la infusión, es decir, la que se introduce en el cuerpo. Bien, nosotros lo que recibimos, esto realmente no es no es ninguna osmosis porque está entrando y saliendo continuamente producto. Pero realmente, por ejemplo, introducimos la infusión, ¿vale? El agua, la sal, las sales, y entonces esto lo que hace es que en el fondo se va a intercambiar por la solución concentrada de tóxicos, ¿vale? Y entonces esto lo que hace es que este intercambio se produce porque el peritoneo que recubre, es que claro, pues explicar el peritoneo, recubre algunos órganos intestinales, hace que salga el tóxico y se quede retenido en el líquido. Este líquido va a otra bolsa, ¿vale? Porque sale. Entonces yo no sé muy bien cómo lo puse ayer en los apuntes. A ver, un segundo.
que se acaba la batería del ordenador. Voy a ver si alguien ha puesto algo. No se me escucha. Yo no te escuchaba, pero un momento me quedo paralizado, pero ahora ya te escucho. Vale. Pues nada, es que simplemente yo lo que te puedo decir es eso, que es que por más que lo estoy buscando, no sé, es que de verdad no sé cómo explicarte. Realmente es que es lo que dicen tus compañeros. Se usa igualmente una membrana, a ver aquí, a ver en este, pues se ve muy mal. Realmente lo que hace es que va a expulsarte todo lo que es tóxico. ¿Cómo? Pues por ósmosis, es decir, introducimos líquido en la cavidad peritoneal. Como está concentrado dentro de los órganos, pues lo que hace es que sale por lo que es la definición de ósmosis, ¿no? Entonces sale. ¿Cómo sale? Digamos que es como una mezcla entre difusión, porque realmente lo que sale, por eso es muy buena la pregunta de, ¿y que entonces qué diferencia hay entre la difusión? Lo que hace es que más que una ósmosis, es una difusión en el sentido de que sale, por ejemplo, la urea a la cavidad peritoneal, porque si nosotros tenemos en el abdomen todo agua que hemos metido, y entonces tenemos dentro del cuerpo la urea, como en el agua que hemos inyectado no hay urea, la urea sale. Esta urea en el agua es la que recuperamos. Entonces, ¿veis? Aquí es lo que tenemos. Y es que sería esto, básicamente. Si no lo entendieses otra vez, busco otra manera de explicártelo, ¿vale? En otro momento en particular, pero, pero es que es esto. No, sí me ha quedado más claro, pero diálisis, o sea, no entiendo la diferencia, o porque si en difusión es solo el soluto, en diálisis, o sea, habría una salida y una entrada. No, en diálisis tú tienes que saber que lo que se hace es que se elimina el exceso de soluto en el cuerpo por una membrana semipermeable y ya está. Porque entrar demasiado en la máquina, por ejemplo, esto no lo deberíais de saber, pero os lo he explicado por intentar que lo sepáis, ¿no? Esto se da ya pues en fisiología humana. Pero bueno, yo os digo que os aprendáis que es una membrana semipermeable que permite pasar las sustancias de bajo. Tenemos una membrana semipermeable que solo permite pasar las sustancias de baja masa molecular, de bajo peso molecular. Entonces, todas las proteínas sanguíneas que son de alta masa molecular, lo que hacen es que no puedan meterse y no se extraigan del cuerpo, por lo tanto solo pasan las pequeñas. Esta urea lo que hace es que atraviesa el poro pequeñito de la membrana y por eso es lo que eliminamos. Con esa explicación tendrías de sobra, ¿vale? Entonces, efectivamente, va de más concentración a menos, por tanto sí que es verdad que podía ser, es que es una difusión, no una ósmosis inversa, cosas de estas que realmente es como un conjunto de todo. Vale. Entonces no sé si tenéis alguna duda más. Sí, una más que Dime, tengo. De enlace O glucosídico, enlace éster y enlace peptídico y O nucleósido. dime. Eh, para distinguirlos, o sea, el glucosídico se da entre los ¿Ácidos? monómeros de glucosa o glúcidos. Sí. El éster, ese es el que me lía un poco. El Éster, enlace éster. El enlace éster se forma entre lo que es el... ¿Dónde están los lípidos? El enlace éster se forma entre el ácido y el grupo alcohol, ¿vale? Esto es, te lo tienes que estudiar, o sea, esto es sabérselo. No hay nada que entender aquí. Simplemente es que, bueno, pues que el ácido graso parte de un ácido graso cualquiera que sea y una glicerina, que siempre es un propanotriol, o sea, tres triol, tres alcoholes, ¿vale? Entonces, nada, simplemente es la unión de un grupo ácido con un alcohol, y entonces por eso se forma esta O, enlace, ¿vale? Vale. Y el peptídico es solo entre proteínas, ¿no? O hay entre otro. No, peptídico entre proteínas. Y el O nucleósido. Ese le vemos mañana. El O-nucleósido es entre la base nitrogenada y el glúcido en el ácido nucleico. Pero los monómeros del peptídico serían los aminoácidos.
Sí, O, sí. La unidad estructural de las proteínas es el aminoácido. Que a veces me ponéis estructura primaria, secundaria, tercera. No, la unidad estructural de las proteínas son los aminoácidos. ¿Vale? si me dicen que describa la función y composición de las principales proteínas, de las principales biomoléculas orgánicas, ¿qué ¿Cuál? es lo que tengo que aprender, por ejemplo, en lípidos o proteínas? Repíteme un momento la pregunta, por favor. Si me dicen que describa la composición y función de las principales biomoléculas orgánicas, Pues a ver, que tienes que escribirlas, pues yo creo que se referirán a que puedas poner un ejemplo cualquiera de todos, ¿sabes? Y una función, pues depende del ejemplo que hayas puesto. Si pones una lactosa, pues la función que tenga. Si pones una glucosa, la función que tenga. Si pones una ribosa, otra estructural, no energética como la glucosa, y así con todo. En este caso estás formando un triglicérido, pues un triglicérido. Si formas dos aminoácidos que quieras, pues claro, depende de qué aminoácido sea, formará una proteína u otra. vale. Es que hay dos preguntas que se parecen. Reconoce y clasifica los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas relacionando su composición química con su estructura y función. Y luego está también la otra que, o sea, describe la composición y función. Y no entiendo, o sea, en qué se diferencia, no es lo mismo. Es lo mismo. Para mí es lo mismo, ¿vale? Porque uno te dice composición y en otro especifica composición química. Claro, pues porque quizás deberías decir que los ácidos grasos tienen una fórmula carbono, hidrógeno y oxígeno, algunos tienen fósforo e nitrógeno. Lo mismo, pues lo que te estoy contestando por el chat es, yo creo que es eso, que por ejemplo los glúcidos se pueden unir a cualquier tipo de grupos, o sea, yo creo que es eso. La biomolécula, ¿a qué se puede unir o a qué puede formar una biomolécula? Pues el glúcido puede estar formado simplemente por lo que es el glúcido o puede estar también formado por un lípido y glúcido, o sea, un poco todo, ¿vale? Vale. Pero si no me dice que dibuje, no dibujo, ¿no? Si no os dicen que dibujéis, nunca dibujéis porque os podéis quitar puntos a lo tonto, ¿vale? Vale. Vale. ¿Alguna duda más, chicos, chicas? Dime, sí. Pues no tengo problema en ciclar glúcidos, la verdad. Mm, podríamos hacerlo, sí. De todas formas, te entra en el examen. Te entra en el examen, vale. Si alguno más os entra en el examen, lo vemos todos. Si no, pues te lo puedo explicar, si no, a ti. Sí que es verdad que lleva un rato, pero es fácil. O sea, yo personalmente no me lo voy a estudiar, pero porque no entra. Pero no hay problema. No te preocupes. Lo único que, claro, mañana tenemos enzimas y con enzimas me quería entretener porque la constante Michaelis-Menten no la tenéis muy clara. Pero bueno, ácidos nucleicos, si os lo tenéis estudiado, pasamos rápido a la estructura del ADN y se acabó. Y entonces podríamos hacerlo al final de la clase, si te parece. Porque como tenéis clase de inmuno ya el jueves, yo ya acabo bioquímica. Vale, voy con, pues a mí me ha dicho la profe, un segundo. No, a ver, daros cuenta que los profesores de selectividad son tanto de instituto como de universidad. Entonces, que pongáis un ejemplo y que lo pongáis mal, se leen muchas preguntas. Entonces, al igual que os digo que Natalia también os dice que os apoyéis con un dibujo, pero es que realmente para apoyaros con un dibujo tiene que ser algo demasiado concreto, pues una célula, un procariote, un eucariote, o sea, realmente en biología no hay que dibujar nada. No entiendo que puede daros lugar a dibujar el enlace peptídico, te lo van a pedir. Dibujar una glucosa es un suicidio, porque no os vais a acordar, o bueno, que si os sabéis sí, pero y si dudáis, este OH iba arriba, en el carbono 6 abajo, tenéis mal la pregunta. No mal, pero está mal. Entonces es mejor que os ciñáis a lo que os ponen las preguntas. Que a mí en el examen del día 26 me queréis hacer dibujos de prueba para ver lo que puede estar bien, lo que os baja, lo que no, yo sabéis que lo corrijo críticamente
a lo más bajo posible para sacar la quisquilla, pero cuando está perfecta la pregunta, ya lo veis que os pongo está perfecta. Entonces, nada, si queréis dibujar, dibujar, pero tened mucho cuidado, ¿vale? Para dibujar, no, bueno, lo del nucleósido es un poco complicado, ¿eh? Es demasiada historia, yo creo, pero bueno, porque acuérdate cómo es una base pirimidínica, una púrica, es un jaleo, los dobles enlaces, el NH, bueno, es un poco raro, ¿no? Eso. ¿Qué cosas podrían preguntar para dibujar? Nada, porque la bacteria os la dan, el bacteriófago os lo dan. Os pueden decir que dibujéis el ciclo lítico y lisogénico, eso sí os lo pueden pedir dibujar. O incluso vosotros, si lo queréis diferenciar, lo podéis dibujar. Ahí sí que el dibujo sería muy bueno. Eso sí, vais a perder mucho tiempo porque hacer bien esa pregunta con dibujos puede llevar larga, tranquilamente, 10 minutos o así. El ciclo del VIH, que entra y podéis dibujarlo. Es muy bonito dibujarlo, pero muy complicado. Tenéis que dibujar bien la maquinaria, las proteínas, la cápside, o sea, cuidado. Vale, ¿alguna cosilla más? Sí, Dime, una cosa última, por favor. dime. Eh, de lo que has dicho del ciclo lítico, ¿en qué tema entra? Microbiología, que no sé para cuándo está programado, creo que para final de mes. Y, por ejemplo, para asegurar nota, ¿no sería mejor estudiar bien la mitad del temario y dejarte la otra mitad? No, yo no recomiendo que hagáis eso porque no recomiendo que hagáis eso porque es un error. Y os voy a decir por qué. Si tenéis dos preguntas de bioquímica, dos preguntas de citología, cuatro de genética, una de inmuno y una de micro, si no os estudiáis micro e inmuno, bien, no pasa nada. En plan, en el sentido, planteando lo que tú me dices. Tú imagínate que por algún casual de la pregunta de bioquímica que te has estudiado muy bien, no te acuerdas de defina o ponga, enumere tres ejemplos de polímeros de reserva, de polisacáridos de reserva. No te acuerdas. O no sabes identificar el glúcido que te han puesto. En cambio, la pregunta de inmuno es tan fácil como relacionen los linfocitos con su tipo de inmunidad. Y te regalan un punto por eso. O de micro, te pone una bacteria y no sabes poner las partes de la bacteria. Que tenéis un ejercicio en el Edmodo de eso. Es Uno no se puede asegurar el 10 estudiando la mitad del temario. De hecho, yo en mi examen, si hacéis eso, podéis tener suerte y aprobar y sacar un 10. Evidentemente, claro que podéis sacar un 10 si os estudiáis medio temario para el examen que os vamos a poner, pero no es recomendable porque el azar es peligroso para todo, tanto para lo bueno, como tú dices, o para lo malo, como yo os digo. Dime. Luego puedes repetir el número, si me he quedado con dos de bioquímica, cuatro de genética, una de micro y una de inmuno, pero no recuerdo, ¿dos de celular o...? Sí, bueno, se puede, cada comunidad es distinto, se puede repetir, puedes coger las dos de micro y las dos de... No tienes que coger una de cada bloque. Dime, Leire. Claro, es que yo te estoy hablando de Castilla y León, que yo sé que hay 10 preguntas y se repite la bioquímica en dos ocasiones, entonces claro, pues ya tienes ya tienes 4 puntos solo de si te sabes la bioquímica muy bien. Vale, ya, bueno, hay uno de sobra, pero es lo que os digo, imaginaros que os pilla el toro. Yo, mi recomendación, aparte de que estaría mal que os dijese que no os estudiéis algo, es esta. Como estudiante, yo os digo que evidentemente quitar un bloque se podría, pero luego se os puede venir encima el que no os acordéis de algo, ¿vale? Así que tened cuidado. De todas formas, practicad con el nuestro, que saquéis un cero en el nuestro no significa nada. Sí que es verdad que estamos viendo los que hacéis actividades del Edmodo habitualmente, pues me he comprometido a haceros un seguimiento a cada uno. Por ejemplo, no sé quién estará ahora mismo en el chat, pero hay gente de este chat que he visto antes que empezó con un 5 y está ahora en un 9. Es que es alucinante lo que os lo curráis y se nota un montón. Entonces, pues yo espero que participéis todos en el examen. También os digo que va a ser una paliza para nosotros porque vamos a tener que corregir ciento y pico exámenes en un fin de semana, pero lo hacemos por vosotros, entonces no pasa nada. Eh, no, Asier, si te sabes las dos de bioquímica perfectas,
No tienes que hacer micros si no te acuerdas de un apartado que dice ¿qué bacterias usarías en la bioremediación? No, ¿vale? O sea, y el profesor no va a decir qué jeta es este. Tú tienes, ya os diremos los trucos. En ese caso de 10 preguntas, elegir 5 como comunidad, tendréis que ir leyendo todas, perder 10 minutos en el examen o 5, ir tachando los apartados que no sepáis. Luego valoráis o sumáis una nota al final del examen y ponéis un 10, un 9, un 8 y vais a por ellas. Ya os diremos, ¿vale? ¿Alguna cosilla más tenéis, chicos? Sí, que yo me he metido ahora al Edmodo y no he podido acceder al material, me pone material no disponible. A ver, pero has entrado como yo te he dicho. Sí, he entrado a carpetas, bioquímica, he visto las carpetas, pero no me sale ningún. Un segundín, que lo miramos. Vale, Me pone esta carpeta está vacía, no hay archivos, la carpeta está vale, pues vacía. un segundín que ahora mismo lo miramos, ¿vale? No sé si alguien más le pasa, a mí me sale. Un segundo porque vamos a aceptar aquí a otra estudiante que tenemos. Vale, a ver, bioquímica. Las publicaciones sí me salen, pero en carpetas no me sale nada, Pues me aquí están sale los, vacío. pues aquí están los archivos. De todas maneras, bueno, lo voy a poner aquí en el mensaje general de la clase, ¿vale? Sí, sí, lo puedes poner en publicaciones, por favor. Luego lo borro porque, bueno, espero que esté después disponible para todos. Un segundo. Vale, ya está, ¿vale? Vale, gracias. ¿El tema de mañana lo has puesto ya o No, todavía? no, todavía no. Vale. Esta noche intentaré ponerme actualizándome con lo que es los apuntes. Vale. ¿Tenéis alguna Sí, cosilla más? para poder repasar y no estar preguntando que hay cosas que ya puedan estar. Vale, yo creo que nadie más tiene ninguna duda. A ver. Vale, pues chicos, si no tenéis ninguna duda más, lo dejamos para mañana. Hasta mañana. Vale. Venga, nos vemos mañana. Cualquier duda me decís por privado. Ahora mismo, cuando sea. Gracias a vosotros. Adiós.